Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro de Facebook. Me encuentro en el parque de mi ciudad. Sabéis que me encanta pasear y me encanta pasear especialmente cuando voy acompañado de vosotros. Espero que lo paséis bien conmigo y me gustaría compartir algo porque quiero aclarar ciertos puntos importantes. En primer lugar, yo no soy mesiánico. Yo no pertenezco al movimiento de las raíces hebreas. Cuando tú estás en el movimiento mesiánico, cuando tú estás en el movimiento de las raíces hebreas, ser judío es muy importante. Ser judío en la carne es muy importante, ser israelita es muy importante. Y de hecho, siempre te preguntan por el apellido. ¿Y cuál es tu apellido? Pues yo me apellido Fernández. ¡Oh, Fernández! ¡Wow! Tú eres judío, tú tienes sangre judía. Cuando tú te involucras en estos movimientos, movimiento mesiánico, movimiento de las raíces hebreas, o movimiento nesarita o efraimita, es muy importante para estas personas el ser judío, el ser israelita. Para mí no es importante. Para mí no es importante. Otra cosa que decían y que dicen es que como somos cristianos tenemos que tener sangre judía. Bueno, si tú eres cristiano es porque tienes sangre judía. De alguna manera tienes sangre israelita. Para mí, todo esto no es importante. Para el movimiento mesiánico y para el movimiento de las raíces hebreas, todo esto sí es importante. Pero yo no soy mesiánico, yo no pertenezco al movimiento de las raíces hebreas. Por tanto, a mí no me importa tu apellido, no me importa la sangre que tengas, porque no hay creyentes de primera categoría y creyentes de segunda categoría, que es lo que nos quieren hacer creer los mesiánicos y los que pertenecen al movimiento de las raíces hebreas. Pablo nos dice que nosotros no confiamos en la carne. Nuestra confianza no está en la carne. Es decir, mi confianza no está en que yo estoy circuncidado. Mi confianza no está en que yo me apellido Fernández. Mi confianza no está en la sangre que tengo. Mi confianza no está en las obras que hago. Mi confianza no está en la carne. Mi confianza está en Jesucristo. Y Pablo nos dice que ya no hay judío ni gentil. No hay cristianos o creyentes de primera categoría o de primer nivel y de segunda categoría. Todos somos uno en Cristo. Por tanto, si alguien me acusa, por lo menos que conozca lo que yo creo, que conozca lo que yo afirmo. Y lo que yo afirmo es que no importa tu sangre, no importa los padres que tengas en la carne, no importa tu apellido. Lo que importa es si has recibido a Jesucristo en tu vida, si eres un seguidor de Jesús, si amas a Jesús, si has recibido el amor de Jesús. Eso es lo que realmente importa. Por tanto, yo no creo que la sangre, que el apellido, que los padres sean importantes. Para Dios todo eso no es importante. Porque Dios no mira el apellido, porque Dios no mira la sangre, porque Dios mira el corazón. He querido aclarar esto porque a mí se me acusa es que la teología del reemplazo que tú enseñas, Juan, la creen los mesiánicos. No, los mesiánicos detestan la teología del reemplazo. Los del movimiento de las raíces hebreas y el movimiento efraimita, etcétera, etcétera, no pueden soportar la teología del reemplazo, porque la teología del reemplazo está diciendo que el israelita incrédulo en la carne ha dejado de formar parte del pueblo de Dios. Y eso no lo aceptan los mesiánicos, porque los mesiánicos defienden, los mesiánicos y los del movimiento de las raíces hebreas defienden que todavía los israelitas no creyentes en Cristo, ellos dicen que todavía son parte del pueblo de Dios. Todavía son parte del pueblo de Dios.
Y lógicamente, el versículo en el que se apoyan es: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Por supuesto que no, en ninguna manera. Claro, pero cuando Pablo dice eso, Pablo no dice: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Por supuesto que no. Mirad a los fariseos, mirad a los saduceos, mirad a los escribas, mirad a vuestros líderes. Pablo no dice eso. Pablo dice: hey, mírame a mí, que yo soy creyente, que yo creo en Jesús, mírame a mí. Es decir, Dios no ha desechado a su pueblo porque los primeros creyentes todos eran judíos. Por tanto, Dios no ha desechado a su pueblo. El problema es que su pueblo desechó a su Dios. Su pueblo desechó a su Dios. Ese fue el problema. No que Dios se desprendiese de ellos. Ellos, el pueblo de Israel, gran parte, por hablar con más propiedad, gran parte del pueblo de Israel desechó a su Dios. ¿Cuándo desechó a Cristo? Porque Cristo es Dios. Y cuando decidieron no poner su fe en Él, estaban desechando al Dios de Israel. Por tanto, yo no enseño lo que enseñan los mesiánicos. No lo enseño. Para mí no es importante la sangre, no es importante la carne, porque no tengo confianza en la carne, ni tengo confianza en la sangre. Mi confianza está puesta en Jesús. A Jesús amo y a Jesús sigo. Ha sido un placer poder compartir con todos vosotros esta reflexión y espero que sea de mucha bendición. Un fuerte abrazo.